les quería explicar más o menos cómo funcionan las leyes de causa y efecto y qué repercusión tienen en nuestra vida. Bueno, dentro de lo que es el mundo, lo que es lo que le llaman muchos el universo, el lugar donde vivimos, este plano, porque sabe que hay distintos planos. Está el plano donde está el Señor, donde están sus ángeles, y está este plano que es el que vivimos nosotros. Dentro de este plano tenemos leyes. Hay leyes que rigen este plano, que se llama básicamente causa y efecto. Y esto está en la palabra de Dios, claro que sí. Por eso hoy se los voy a estar comentando y van a entender el porqué de muchas cosas que nos pasan en la vida a veces, que no entendemos. Ay, ¿por qué me toca esto a mí? O cuando nos va bien decimos, qué bueno, qué suerte que tuve. ¿Es verdad que existe la suerte? O todo solamente se trata de la causa y el efecto de las cosas que hagamos. Bueno, el libro de Gálatas 6:7, el apóstol Pablo, Shaul, él nos dice, no se dejen engañar, dice la versión LBLA. De Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cegar. Otra versión dice, no se engañen ustedes, nadie puede burlarse de Dios. Lo que se siembra se cosecha, dice la versión DHH. Otra versión NBI dice, no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Fíjense que cuando vemos en la palabra, Yeshua todo el tiempo está hablando de cosechas y de siembras. Tenemos la parábola del sembrador, que es una parábola muy conocida, que habla de semillas y se refiere a nosotros como semillas o está hablando en un plano del campo. ¿Por qué se habla en un plano del campo y no en otro plano? Porque la representación de la semilla y de la siembra tiene que ver con lo que vamos dando en esta vida y lo que vamos haciendo, nuestras acciones, nuestras actitudes, cómo pensamos también, cómo pensamos, fíjese qué profundo que es esto, cómo pensamos lo que atraemos, cómo miramos, porque también por ahí dice, si tu ojo es malo, todo tu cuerpo va a ser malo. Entonces, lo que tiene que ver con sembrar, tiene que ver con actitudes, con formas, con cosas que vamos haciendo. Entonces es muy importante saber esto, saber lo de las causas y el efecto, para poder prevenir las consecuencias, porque después nos pasan cosas malas y no entendemos qué pasa. Decimos, ¿por qué si yo soy bueno? O ¿por qué tengo mala suerte? Dicen por ahí algunos. Pero la mala suerte no tiene nada que ver con esto. Y de hecho no existe la suerte buena o la suerte mala. Existe la siembra y la cosecha. Existe la causa y el efecto. Y de esto te voy a hablar. Dentro de las leyes de la causa y el efecto, tenemos distintas leyes que son las que condicionan este mundo. Una de esas leyes se llama la ley de la creación. Y dice que todo lo que se crea necesita de una participación mínima para funcionar en la fuerza. Es decir, que todo lo que creamos necesita una fuerza de nosotros, necesita de nuestra fuerza. No podemos pretender crear cosas o tener cosas si no hay una fuerza interior que cree esas cosas. Me refiero, por ejemplo, a inventos. Los grandes inventos a lo largo de la humanidad se han hecho con fuerzas interiores. Muchos dicen que se han conectado hasta con fuerzas espirituales para bajar esos conocimientos. Entonces, la ley de la creación dice que todo lo que vamos a crear en este plano lo tenemos que bajar a esta realidad. Entonces, si queremos crear cosas buenas en esta realidad, tenemos que formarlas. Fíjese que el Señor Elohim, ¿con qué creó la palabra? ¿Con qué creó el universo? Con la palabra. Es decir, que y si nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Elohim, entonces quiere decir que tenemos el poder de crear a través de nuestra palabra. Entonces es nuestra palabra y nuestra boca la fuente de esa ley, de la ley de creación, que entra dentro de las leyes de causa y efecto que estamos hablando. La ley de la humildad. Aquello que niegas, aquello que no aceptas, a lo que te resistes, eso es lo que te exalta. Vemos también en la palabra de Dios que dice, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido.
Fíjense que es una ley de siembra y de cosecha. Y la ley de la humildad dice que si yo me humillo voy a ser enaltecido. No dice si yo me humillo y hago tal cosa o hago tal otra. Dice simplemente si me humillo voy a ser enaltecido. Interesante, ¿no? Pero esto puede dar lugar a debate. Hay debates que hablan de que la suerte sí existe. De hecho, hay versículos bíblicos que respaldan que la suerte sí existe. Por ejemplo, la historia de Jonás dice que los que estaban viajando en el barco echaron suertes para ver si tiraban a Jonás al agua. Después, cuando estaban votando al nuevo sucesor de Judas en los 12 apóstoles, echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías. Digo, entonces, quizás se está refiriendo a la suerte a otra cosa. Yo creo que en el caso de Jonás hay una ley exacta de causa y efecto. Jonás es enviado a dar una palabra de advertencia y también actuó en Jonás una falta de la ley de humildad, porque Jonás creía que esa gente de Nínive no estaba a la altura de recibir misericordia de parte de Dios. Entonces, Jonás no tenía ni ley de humildad, ni tampoco había tomado en cuenta las leyes de causa y efecto. Entonces, cuando tiraron suerte, en realidad, para los seres humanos que estaban ahí era echar suerte. En realidad, Dios ya había dispuesto el gran pez y ya había dispuesto lo que iba a pasar con Jonás. Y ni siquiera fue el mismo Dios el que agarró y dispuso todo, sino que el mismo Jonás generó eso con su actuación, con lo que él hizo. Mismo con Matías, se le echó suertes y es una forma, yo creo que es una forma de referirse que tiene la palabra. Pero no creo que haya suerte, sino que vemos en la palabra que todas las acciones tienen consecuencias buenas o consecuencias malas. O sea que la persona de Matías, por ejemplo, el apóstol, deseó tanto ese lugar que llegó a ese lugar, se podría decir. Yo creo que sí. Y también actúa en él la ley de la humildad, porque dice que el que se humilla será enaltecido. Si fue Claro. puesto en ese lugar de honor, es porque algún mérito de humildad hizo. O sea que existe el mérito espiritual. Existe el mérito espiritual. El reino es de mérito. Las leyes de causa y el efecto de este mundo tienen que ver con méritos. Entonces, sí o sí. Pero no, entonces la cuestión de la gracia, que Jesús hizo todo, ya se pierde mi mérito, o tengo que seguir haciendo méritos, o el Señor ya hizo todo en la cruz. ¿Cómo se entiende eso? El sacrificio de Yeshua en la cruz del Calvario tiene que ver con redimirnos de pecados originales que traíamos. O sea, dice la palabra que nadie podía entrar a la presencia de Dios, sino solamente por uno todos entraron, dice Hebreos. Entonces, el sacrificio de Yeshua y la gracia del Señor es una gracia para hacer el bien. Es un acceso que nos dio. En ningún momento dice que se cambió esto de la causa y el efecto, porque si no, el mismo Mesías o el mismo Saúl, el mismo Pablo, no estaría hablando después más adelante de todo lo que Dios no puede ser burlado. Entonces, la gracia no tiene nada que ver con esto, ni la gracia te salva de las consecuencias del efecto de la causa, de lo que causaste. O sea que Judas también causó ser el traidor. Él mismo, o sea, vibró tan bajo en la vida, hizo tantos deseos malos, tantos pensamientos malos, cosas ocultas, ¿no? Porque era un tipo que calladito metía la mano y robaba, calladito pensaba con avaricia, entonces tenía esos malos pensamientos ocultos. Él causó convertirse en un traidor por malos méritos. Exactamente, todas nuestras acciones nos van llevando a recompensas o a castigos, que ni siquiera es Dios, porque la ira de Dios no tiene que ver tanto como un hombre gigante que nos imaginamos tirando rayos a la gente indiscriminadamente, sino que tiene que ver con una ley establecida, porque si Dios es todo bondad y la palabra de Dios que dice que no opera el mal en él, porque Él es la luz, ¿cómo puede haber mal? ¿Cómo puede haber ira?
En realidad lo que hay son leyes naturales que están establecidas que hacen que lo que uno hace vengan consecuencias. En el caso de Judas, claro que sí que hubo una consecuencia de parte de él en sus acciones. Primero que se dice que él robaba de la bolsa del dinero. Y cuando él robó dice que Satanás entró en él. Es decir, ni siquiera es culpa del diablo, sino que él con sus acciones hizo entrar, le abrió puertas a esos demonios que finalmente hicieron que él traicione al Mesías. La ley del reflejo también está. Dice que siempre que hay algo malo en mi vida, es que yo estoy haciendo algo malo. Es decir, que somos espejos. Bueno, la palabra, Pablo habla de que ahora no vemos la realidad tal cual es, sino vemos como un espejo. Entonces, es decir, que todo lo que somos lo vamos reflejando en las personas que nos rodean. Si estamos rodeados de gente mala es porque quizás algo estamos reflejando en eso que atrae eso. La ley del reflejo dice que mi estado actual es lo que va a condicionar. Y es bíblico totalmente lo que estoy diciendo. Lo vemos, gente rodeada de cómo el Señor se rodeaba de sus discípulos, que eran gente de altura espiritual. Bueno, el Salmo dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se ha sentado en mesa de escarnecedores. O sea, el Señor avala a aquel que logra crear alrededor suyo un entorno sano, un entorno saludable. O sea, para lograr un entorno de gente sana, tenés que tener una vida sana. Exacto. Vos mismo atraes tu propio entorno. Exacto. La ley de la conexión es como la matemática más o menos. Es decir, que todo está conectado. Tu pasado, tu presente y tu futuro, dice esta ley. Están conectados los tres. En esta sabiduría vemos que todo lo que hacemos en el pasado repercute en tu presente y en tu futuro. Entonces sí es una causa y una bola de nieve. Ahora, ¿existen opciones con respecto a esto? Claro que sí. La palabra de Dios habla una palabra clave que en el hebreo es Rahem. Hay una canción muy linda de un rabino que se llama misericordia. La misericordia del Señor. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es yo provoco algo, hago algo malo y tengo un tiempo para arrepentirme. Ese tiempo de arrepentimiento en el que yo puedo entrar y caminar, perdón, en el que yo puedo entrar y caminar, se llama Teshuvá. Dice que el hijo pródigo volvió en sí y dijo, volveré a la casa de mi padre. Y dice que fue todo el camino reflexionando sobre lo que había hecho. Ese camino que hizo el hijo pródigo lo conocemos en el hebreo como Teshuvá. La Teshuvá tiene que ver con la misericordia de Dios. Todo ese camino de misericordia hasta llegar al Padre, Dios no ejerció ley de causa y efecto sobre él. Es decir, que la misericordia de Dios no está esa ley. Es el lapso en que esa ley desaparece. Interesante. El lapso en que esa ley desaparece. Entonces, está el pecado que cometiste y hay un lapso, una línea de tiempo, imagínese, entre la consecuencia. Acá viene la consecuencia. En ese lapso yo puedo arrepentirme. Existen dos caminos. Imagínese que hay dos caminos. El de volver al Padre o el de seguir con el pecado. Si sigo con el pecado, entonces provoco juicio. ¿El juicio qué es? El corte de ese hilo que estaba trazando. El hilo que se estaba trazando entre la misericordia y el Padre, que se llama Teshuvá, se corta y viene el juicio. Porque Dios es un Dios justo. Pero si vuelve al Padre, entonces Dios te redime. Cuando leo esa parte tan brillante, ¿no? Que es que el hijo pródigo volvió en sí. Cuando yo leo volvió en sí, yo me imagino la alarma que ponemos a la mañana para despertarnos. Es como una alarma
de alerta que todos tenemos, que suena como diciendo, mirá que ya se te está acabando el tiempo de misericordia y de gracia. Y creo que el hijo pródigo logró captar ese momento y logró diseñar un plan para volver al padre, que era convertirse en un empleado de su padre. Creo que muchos de nosotros apagamos el despertador y seguimos durmiendo. Eso pasa con las alertas de Dios. Dios siempre alerta, y ahí está la gracia, ¿no? Que Él alerta hasta dónde podés llegar, o si tu tiempo ya, o que te acuerdes. Exacto, Dios siempre, nos decía un profeta que nos enseñaba, un maestro, decía, Dios te advierte para liberarte. Ajá. Te libra porque te advirtió. Pero si ya te advirtió, no te libra. Nos daba esa frase que me quedó grabada. Entonces siempre Dios nos va a advertir para que esa ley de causa y efecto no te afecte, porque Él sabe, en su misericordia, Él te ama tanto que no quiere que esas consecuencias vengan a tu vida. Pero una vez que la consecuencia vino, es porque ignoramos el tiempo de Teshuvá, ignoramos el tiempo de misericordia. Entonces, cuando ignoramos el tiempo de misericordia, es ahí donde perdimos ese regalo de la gracia. Interesante. Entonces, la ley de la conexión, todo está conectado. El tiempo en este mundo, para Dios no hay tiempo, para Dios hay temporadas, recuerde. Entonces, lo que yo vivo en mi futuro es lo que hice en el pasado. La ley del dar. A veces pretendemos recibir sin dar. Y no estoy hablando solo de dinero, pero el dinero es algo muy importante porque el dinero es algo que da poder al hombre. Entonces, por eso Dios usa el diezmo y usa las dádivas, que son totalmente bíblicas y no hay discusión sobre eso, porque quiere probar el corazón del hombre en el dar. Porque en el dar hay una ley que dice que el que da, recibe. Y eso está en la palabra. Y Yeshua dice, mejor es dar que recibir. Entonces, en el dar hay niveles. Está la persona que da para recibir. Está la persona que da y recibe, y está el que da por dar. No está esperando recibir. Los tres van a recibir. Pero en la actitud de dar por dar es la más beneficiosa para el ser humano. Porque esa es la que enriquece espiritualmente. Todo esto que yo le estoy dando son perlas de sabiduría tremendas, leyes de causa y efecto que hay dentro de la palabra de Dios. Espero que después los que lo vean lo compartan y lo puedan practicar sobre todo. Porque una cosa es escuchar y conocer de oídas como Job, y otra es que nuestros ojos lo vean, que ese conocimiento entre en nosotros. Entonces, la ley de saber dar. Entonces, podemos dar tiempo, podemos dar lo que demos en la vida a otros, lo que demos a nuestros padres. Por eso dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Está dando una ley ahí. La ley de la honra, que tiene que ver con dar. Todo lo que demos, eso es lo que vamos a recibir. Creo que dar está muy ligado a la intención de cuando das. El Señor destaca esto cuando la viuda da la última moneda que tenía. No se trataba del monto. No se trataba de la cantidad, sino que de la intención, y se lo demuestra a sus apóstoles y les dijo, ven a esa mujer, ha dado todo lo que tiene, ¿no? Y él apuntaba y hacía un énfasis tremendo en la actitud, ¿no? En la intención. Porque muchos de nosotros hemos dado por lástima, ¿no? Hemos dado a la gente por lástima. Y vos sabés que cuando vos le das a alguien por lástima, estás acrecentando su pobreza. Su necesidad. Su necesidad. Estás acrecentando su malestar. Cuando nosotros le damos por lástima a un niño de la calle, hacemos que su pobreza sea peor. ¿Por qué? Porque la intención es la que incrementa la bendición del dar. O sea que cuando nosotros damos a un niño de la calle, por ejemplo, con el deseo de que eso que le estamos dando le haga bien, con el deseo de que eso le construya un buen momento,
le abra una puerta, eso está cargado de bendición, porque la intención carga la dádiva. Exacto, exacto. Entonces hay que saber dar. Esta ley en realidad no se llama la ley del dar, se llama saber dar. Porque a veces damos, pero no sabemos hacerlo. Porque damos desde intenciones egoístas, como decíamos, damos desde que me vean. Mayormente las ofrendas que más recibe Dios es la que no nos ve nadie. Claro. Por eso el Señor dice, enciérrate en tu cuarto y tú que estás en lo secreto. Entonces hay un poder en el secreto, en lo que damos en secreto y no tanto lo que damos en público. Claro. Porque decía, no sean como esos que oran en las sinagogas y que se muestran ahí. Siempre estaba reflejando Yeshua a aquellos que se quieren mostrar lo que dan. Y por supuesto que siempre vamos a tener que traer a ejemplo, a testimonio lo que hacemos, sé yo, decir, estamos ayudando a tal familia, pero te das cuenta cuando alguien lo dice con intención de mostrarse, y eso trae algo malo para la persona que está recibiendo la ayuda también en esa ley, porque estás acrecentando su necesidad, como decíamos. La ley del cambio, mire esto, dice, la historia se va a repetir constantemente en la vida hasta que aprendamos a cambiar eso. Wow. Entonces, muchas veces vivimos en círculo. Siempre hacemos lo mismo, ¿viste? Hacemos acá, volvemos acá, hablamos mal a aquel, hacemos esto y siempre recibimos lo mismo. Y decimos, ¿por qué siempre lo mismo? ¿Por qué siempre me quedo sin trabajo? ¿Por qué siempre cambio de trabajo? ¿Por qué siempre siempre me roban? ¿Por qué siempre, qué sé yo, qué puede ser? Hay muchas repeticiones. ¿Por qué siempre adelgazo y después engordo de nuevo? Porque hay gente que vive en una repetición y es constante, en todos nos ha pasado, de vivir círculos. O sea que hasta que no lo superes, no vas a cambiar otra situación, no vas a cambiar a otro estilo de vida, exacto, a otras experiencias. Exacto, lo que vemos en Yeshua, que es nuestro mayor referente, que él empezó algo y lo terminó. Vino, cumplió y lo terminó. Y vemos en las personas que están en la palabra que cumplieron. Y vemos los malos ejemplos de la palabra, como el caso de Saúl, que era una persona inconstante que siempre hacía lo mismo. Entonces no había en él una ley de cambio, no cambiaba, venían los profetas, le hablaban. De hecho hay gente que recibe advertencias del Espíritu y no cambia porque no opera en él una ley de cambio. Entonces, la ley de cambio, que es de causa y efecto, tiene que ver con dejar de repetir. Dejar de repetir. También la escuela, todo. Dejar de repetir. La ley de la paciencia, que esta es la última ley que les voy a traer esta noche. No sé si habrá alguien ahí. Estaba Sandra, creo, conectada. Te mando un abrazo, Sandra. Compartiste el like, por favor, para que llegue a más personas. La ley de la paciencia... Ah, no, me faltan dos. Dice, todos los premios requieren un esfuerzo y una paciencia. Fíjense que Pablo habla de las carreras, ¿no? Dice, cuando van todos a la carrera, uno solo se lleva el premio y relata ahí. Me sorprende que había carreras en esa época, ¿no? ¿Cómo serían? Impresionante, sí. Interesante. Si vemos, habla de premio, como decíamos, de mérito. Entonces, en la paciencia opera esto. Ser pacientes tiene que ver con saber esperar el premio. Si sabemos que estamos operando bien en estas leyes de causa y efecto, dejemos toda ansiedad de lado. La ansiedad es el enemigo de recibir esa recompensa que tenemos guardadita ahí y que, uy, yo justo te la estaba por dar, dice el Señor. Y nos apuramos y nos mandamos por otro camino y cambiamos eso. Perdimos esa recompensa. Entonces es importante seguir caminando en ese premio que tenemos. Y por último, la ley de recompensa. Todo lo que hacemos en la vida nos trae recompensa. Es parecido, ¿no?, a la del premio. Es casi lo mismo. Apocalipsis dice, yo te daré la corona de vida. Es la recompensa que vamos a tener,
Pero no vivimos solo por recompensas futuras de cuando muramos o cuando el Señor venga, que viene pronto, sino vivimos también para en este presente poder transformar este presente en las leyes de la causa y el efecto. Sin más palabras, los dejo en esta noche. Espero que lo puedan ver después a esta palabra con detenimiento. No se dejen engañar. Dios no puede ser burlado. Todo lo que sembremos, eso cosecharemos. Nos vemos la próxima palabra. Voy a seguir haciendo vivos como este hasta que exploten, porque mejor es dar que recibir. Muchas bendiciones. Bien.